Las guerras se han librado durante muchos miles de años y han llevado al auge y la caída de innumerables civilizaciones. Sin embargo, a menudo se olvida que son las batallas individuales las que realmente pueden cambiar el curso de un conflicto y alterar para siempre el rumbo de la historia. Desde asedios que derribaron ciudades hasta escaramuzas que lograron el éxito contra todo pronóstico, enumero las 4 batallas históricas más fascinantes. Empecemos con el número 4, la caída de Constantinopla en 1453. La caída de Constantinopla. La caída de Constantinopla, que tuvo lugar el 29 de mayo de 1453, marcó el fin del Imperio Bizantino y llevó al ascenso del Imperio Otomano como una potencia principal. Constantinopla, ahora conocida como Estambul, y no como Constantinopla, fue la capital del Imperio Bizantino y una de las ciudades más fortificadas del mundo. Su ubicación en el estrecho del Bósforo la convertía en un vínculo vital entre Europa y Asia, y un centro crucial para el comercio y la cultura. Los turcos otomanos, bajo el liderazgo del sultán Mehmed II, querían conquistar la ciudad para consolidar su control sobre la región y expandir su imperio. Mehmed II, también conocido como Mehmed el Conquistador, estaba decidido y logró reunir un ejército enorme y bien equipado. Según se informa, había alrededor de 880,000 soldados, y contaban con tecnologías militares avanzadas, como cañones masivos capaces de romper las gruesas murallas de la ciudad, algo que antes se consideraba imposible. El asedio comenzó el 6 de abril de 1453, y a pesar de la valiente resistencia de los defensores bizantinos, los implacables otomanos debilitaron gradualmente las defensas de la ciudad. Después de casi 2 meses, los otomanos lanzaron un asalto final y decisivo, concentrando sus fuerzas en las brechas de las murallas, y los defensores agotados no pudieron resistir. Después de más de 1000 años, el Imperio Bizantino había caído, y las rutas comerciales entre Europa y Asia colapsaron. Como resultado, muchas naciones europeas comenzaron a explorar rutas alternativas, como las expediciones de Colón, y muchos eruditos griegos huyeron al oeste, llevando consigo conocimientos clásicos y textos que ayudaron a desencadenar el Renacimiento en Europa. La Batalla de Arbela, 331 a.C. La Batalla de Arbela, también conocida como la Batalla de Gaugamela, tuvo lugar el 1 de octubre del año 331 a.C. entre Alejandro Magno de Macedonia y Darío III, rey de Persia. Esta batalla fue un punto de inflexión en la campaña de Alejandro para conquistar el imperio persa. Gaugamela, que se encuentra cerca de la actual Erbil en Irak, fue elegida por Darío III como el sitio de la batalla debido a su terreno llano, que era ideal para desplegar su gran ejército y sus elefantes de guerra. El ejército persa, que según algunos informes contaba con varios cientos de miles de hombres, superaba significativamente a las fuerzas de Alejandro, compuestas por alrededor de 47,000 hombres, incluidos infantería y caballería. Darío esperaba que esta superioridad numérica y el campo de batalla abierto le garantizara una victoria. Para aumentar sus posibilidades, Darío hizo nivelar el terreno para que los carros y los elefantes de guerra fueran aún más efectivos. Colocó a sus tropas en una formación tradicional con un centro fuerte y alas para rodear las fuerzas de Alejandro, pero esto no desanimó a Alejandro, quien planificó meticulosamente su enfoque. Cuando comenzó la batalla, Alejandro realizó una serie de maniobras para sacar a las fuerzas persas de posición. Una de sus tácticas incluyó un avance oblicuo con el ala derecha moviéndose hacia adelante en ángulo, lo que obligó a Darío a extender su línea y crear brechas en la formación persa. Viendo una oportunidad, Alejandro lideró una carga de caballería en un espacio que se había formado en el centro persa, un movimiento que apuntó directamente a Darío y causó pánico y desorden en las filas persas. Darío, temiendo ser capturado, huyó del campo de batalla, y la resistencia persa comenzó a colapsar.
La batalla de Gaugamela resultó en un triunfo completo de Macedonia y efectivamente destrozó el poder militar del imperio persa, allanando el camino para que Alejandro avanzara hacia el corazón de Persia, que quedó en gran parte sin oposición. Eventualmente, esto le permitió reclamar el título de rey de Asia. La batalla de Zama, 202 a.C. La batalla de Zama tuvo lugar cerca de Cartago, en la actual Túnez, y puso fin a la Segunda Guerra Púnica, consolidando la dominación de Roma sobre el Mediterráneo. En esta batalla, las fuerzas de Roma, lideradas por Escipión el Africano, se enfrentaron al ejército cartaginés bajo el mando del legendario general Aníbal Barca. La Segunda Guerra Púnica, que se libró entre 218 y 201 a.C., comenzó con la invasión de Italia por parte de Aníbal, donde logró varias victorias significativas, incluida la infame batalla de Cannas. A pesar de estas victorias, Aníbal no pudo hacer que Roma se rindiera, y con el tiempo, la guerra se inclinó a favor de Roma, cuando Escipión el Africano adoptó nuevas tácticas y comenzó a atacar las posiciones cartaginesas más allá de Italia, en España y África. Para el año 204 a.C., Escipión había cruzado con éxito el norte de África y amenazó directamente a Cartago. Esto obligó a los cartagineses a llamar a Aníbal de regreso desde Italia para defender su tierra natal, pero al llegar, Aníbal se encontró en una difícil situación estratégica contra una fuerza romana bien preparada. Los dos ejércitos se encontraron en Zama. Aníbal desplegó a su infantería cartaginesa, caballería númida y elefantes de guerra. Escipión, por su parte, contaba con las legiones romanas, a las que se unieron aliados númidas bajo el liderazgo del rey Masinisa. La estrategia de Escipión fue crucial para su victoria, previendo el uso de elefantes de guerra por parte de Aníbal. Escipión organizó sus tropas de manera que se abrieran corredores a través de los cuales los elefantes pudieran pasar sin causar daños. Las tropas romanas asustaban a los elefantes, obligándolos a retroceder hacia las filas cartaginesas o a huir. Esto le dio a Escipión una ventaja táctica, y la caballería romana y númida logró flanquear y repeler a la caballería cartaginesa, dejando a la infantería de Aníbal expuesta. No pasó mucho tiempo antes de que las fuerzas combinadas rompieran las líneas de Aníbal, y él fue derrotado. Aníbal mismo logró escapar, pero no pudo salvar la situación. La derrota fue tan devastadora que obligó a Cartago a pedir la paz, lo que llevó a términos duros que despojaron a Cartago de su poder militar y territorios en el extranjero, marcando el fin de su estatus como una gran potencia. Escipión el Africano emergió de esta guerra como uno de los más grandes generales de Roma, y si a Aníbal se le hubiera permitido continuar su campaña en Italia, es bastante posible que el Imperio Romano no hubiera logrado consolidarse de la manera en que lo hizo en los siglos siguientes. La batalla de Maratón, 490 a.C. La batalla de Maratón fue un conflicto importante entre las ciudades-estado griegas y el Imperio persa, que finalmente condujo al auge de la civilización griega clásica. El trasfondo de la batalla es que el Imperio persa había emprendido una expansión bajo el reinado del rey Darío y en 499 a.C. Varias ciudades-estado griegas en Jonia, con el apoyo de Atenas y Eretria, se rebelaron contra el dominio persa. La insurrección, conocida como la Revuelta Jónica, fue finalmente aplastada, pero enfureció a Darío, quien juró castigar a los griegos, especialmente a Atenas, por su apoyo a los rebeldes. En el año 490 a.C., Darío lanzó una campaña para subyugar a Grecia, comenzando con las Cícladas y luego apuntando a Atenas. El ejército persa, comandado por los generales Datis y Artafernes, desembarcó en la bahía de Maratón. Aunque los atenienses pidieron ayuda a Esparta, los refuerzos se retrasaron debido a un festival religioso, lo que dejó a Atenas enfrentándose a los persas en gran medida por su cuenta.
El ejército ateniense, liderado por el general Milcíades, decidió enfrentarse a los persas en Maratón, aunque las probabilidades no estaban a su favor, ya que las fuerzas griegas, que contaban con unos 10,000 hoplitas, se enfrentaban a un ejército persa que, según algunos informes, era 3 veces mayor. Sin embargo, los atenienses tenían la ventaja de luchar en su propio terreno y estaban muy motivados para defender su ciudad-estado. Milcíades ideó una estrategia astuta para superar la superioridad numérica persa, fortaleciendo los flancos de su formación mientras dejaba el centro relativamente débil. Cuando comenzó la batalla, los flancos griegos rápidamente superaron a las alas persas más débiles y luego giraron hacia el centro para atacar a las fuerzas persas desde ambos lados. Esta maniobra creó caos entre las filas persas y llevó a una victoria decisiva para los griegos. También fue durante la batalla de Maratón que surgió la leyenda de la carrera de Filipides, según la cual, el mensajero ateniense corrió desde Maratón hasta Atenas, recorriendo una distancia de unos 42 km, para anunciar la victoria griega, lo que inspiró la creación de la carrera de Maratón moderna.